Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de Noticias Caracol. El personal del IMPEC fue nuevamente blanco de la violencia. Esta vez un niño de escasos 11 años se convirtió en víctima inocente de estos hechos. Sí, señora, sicarios le dispararon al vehículo en el que viajaban el director de la cárcel de Neiva, su hijo y el subdirector del penal. El niño perdió la vida y el subdirector sufrió graves heridas. Las autoridades buscan a los responsables y establecen los móviles de este atentado. Así quedó el vehículo en el que se movilizaban el director de la cárcel de Neiva, Edgare Rodríguez, su hijo menor de edad y el subdirector del centro penal, Renato Solano, después de que hombres armados abrieran fuego contra el automotor. El ataque cometido por dos sicarios que se movilizaban en una moto terminó en tragedia. Iban camino hacia el establecimiento cuando, de acuerdo a lo que informaba la policía, sujetos en motocicleta realizan unos disparos con arma de fuego contra el vehículo. El niño de apenas 11 años fue trasladado de urgencia al hospital de Neiva tras resultar herido en el ataque. Sin embargo, por la gravedad de la lesión, falleció minutos después, pese a los esfuerzos del personal médico. El subdirector del centro carcelario recibió impactos de bala en el tórax y el abdomen, por lo que permanece bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos del mismo centro asistencial bajo estricta vigilancia médica. Requirió un manejo urgente por cirugía, para lo cual se llevó a salas. Se le realizó una intervención torácica y abdominal, se le estabilizaron los sitios de sangrado, tuvo una pérdida muy importante de sangre, tuvo lesión a nivel de 3 órganos intraabdominales que ya se estabilizaron. Las autoridades avanzan en las investigaciones y dispusieron un equipo especial para identificar y capturar a los responsables del atentado. Se ha determinado una recompensa de hasta 50 millones de pesos para las personas, la persona que nos suministre información que nos permita dar con el paradero de estos criminales que realizaron este hecho que enluta nuestra ciudad capital. Hace solo una semana el director había asumido el cargo. El ministro de Justicia, Andrés Ilarraga, confirmó que la Policía Nacional activó un plan candado con el que se espera capturar a los autores del ataque, que además le causaron la muerte al pequeño. La polémica por el traslado de cabecillas de bandas criminales a Barranquilla en el marco de la paz total puso de nuevo sobre la mesa la reflexión de si esta política del gobierno ha mostrado avances o no. Consultamos a expertos y esto fue lo que nos dijeron. El gobierno nacional explicó por qué no se concretó el traslado de alias Digno Palomino y alias Castor a centros penitenciarios de Barranquilla, como se había anunciado inicialmente en el marco de la política de paz total. Según el Ejecutivo, la decisión se tomó por presuntos incumplimientos a los acuerdos establecidos dentro de la mesa de diálogo. Que se suspenda de nuevo dichos traslados por, al parecer, unos desacuerdos o incumplimientos al interior de la mesa de negociación con esas bandas. El aumento de los homicidios nos generó una alerta muy importante y por eso se aplazó esa concentración. La decisión inicial generó críticas desde diferentes sectores. Indepaz advirtió que este tipo de medidas no pueden derivar en la normalización de la gobernanza criminal ni en la subordinación de los derechos de las comunidades a acuerdos de facto de las estructuras ilegales. Refleja una tensión entre la política criminal y la gestión local de la seguridad, donde el temor a reacomodos violentos termina subordinando los derechos de las comunidades a una estabilidad precaria basada en el control armado ilegal. Evidentemente eso que pareció al comienzo como una política muy atractiva, por su intencionalidad, fue realmente muy desastrosa en su implementación. Ante las críticas se sumó el analista político Alejandro Vargas, quien cuestionó los resultados de la política de paz total del gobierno nacional y aseguró que su implementación no ha arrojado los avances prometidos. El ELN, que al comienzo era la gran expectativa, como sabemos, está en cero ese tema. El tema con las disidencias, solamente una parte de las llamadas disidencias que lidera Calarcá, para decir que las de Mordisco también están en cero desde el comienzo. Por su parte, el gobierno nacional no ha definido cuándo se reanudará el traslado de alias Digno Palomino y alias Castor a Barranquilla en medio de las negociaciones de paz que adelanta con estructuras delincuenciales multicrimen que operan en esa región del país. En las principales ciudades del país se ha presentado un incremento del pasaje en los sistemas masivos de transporte. Mañana el alza comienza a cobrarse en Transmilenio.
Comprar un pasaje en el sistema integrado de Transmilenio este año saldrá 10% más costoso. Desde mañana el pasaje en los servicios troncales de Transmilenio, Transmisonal y Transmicable será de 3.550 pesos. En las calles, los usuarios de Transmilenio tienen claro que el incremento del salario mínimo fue una de las causas del incremento en los pasajes del servicio de transporte. Afecta el bolsillo, pero esa es la realidad. Sí, es como si tú tienes un negocio, un restaurante. Si se te incrementa todo, a los empleados hay que pagarles, pues el almuerzo tiene que subir de acuerdo a cómo suba las cosas. Es natural. El transbordo entre el servicio zonal y troncal, por ejemplo, de un articulado a un SITP, seguirá siendo gratuito si se realiza antes de 2 horas y 5 minutos. Esto será un alivio para el bolsillo. Ahora en Medellín, en el caso de la red Metro, el aumento fue de 390 pesos, un incremento del 12%, y el aumento del pasaje del sistema público colectivo metropolitano fue entre 300 y 550 pesos, según la empresa. Pero si usted tiene 3 hijos y diario le toca pagar 3, son casi 12.000 y 12, 24.000 por... Eso da. Y en Cali el valor del pasaje del masivo integrado de Occidente Mío es de 3.500 pesos, es decir, se reajusta en 300 pesos. Y los colombianos también deben tener en cuenta otros incrementos, por ejemplo, en el SOAT, las cuotas moderadoras y hasta el corrientazo. Aquí les contamos de cuáles se trata y los que faltan por implementarse. Miles de colombianos están regresando de las vacaciones y eso también significa alistar el bolsillo para enfrentar las alzas. Entre los incrementos que ya están vigentes están las multas de tránsito, que subieron alrededor del 4,8% de acuerdo a la unidad de valor básico. Por ejemplo, el comparendo por exceso de velocidad quedó en 633.000 pesos. En el caso del SOAT, el aumento para motos fue del 5,17%. Por ejemplo, una moto de menos de 100 centímetros cúbicos, el SOAT será de 256.200 pesos. Y para carros familiares, el aumento fue del 0,3%. Un automóvil de estos puede adquirir el SOAT desde los 447.300 pesos. Por otro lado, la revisión técnico-mecánica tuvo un reajuste entre el 5,4% y el 6,2%. Motos quedaron pagando desde 217.000 pesos y carros familiares desde 317.000 pesos. Otro de los aumentos que se sienten el día a día son las cuotas moderadoras de salud, que se reajustaron con la unidad de valor básico, subiendo aproximadamente 4,8%. Para quienes ganan menos de 2 salarios mínimos, la cuota les quedó en 5.000 pesos. Para quienes ganan entre 2 a 5 salarios mínimos, la cuota se ubicó en 20.100 pesos. Y finalmente, quienes ganan más de 5 salarios mínimos deberán pagar 52.800 pesos. Otra alza está en los aportes a seguridad social. En el caso de los trabajadores independientes que cotizan sobre el salario mínimo, el aporte a pensión quedó en 280.000 pesos, el aporte a salud en 218.750 pesos y la afiliación a riesgos laborales desde 9.140 pesos. Por su parte, el arriendo sube de acuerdo al dato de inflación causada, que para diciembre fue del 5,1%, aclarando que aplica cuando se renueve el contrato. Para el caso de un arriendo de 900.000 pesos, quedará en 946.000 pesos. Y no se salvó ni siquiera el corrientazo. Este almuerzo popular tiene un alza promedio de 2.000 pesos en los restaurantes, aunque puede variar según el lugar. El corrientazo más barato está en promedio en 16.000 pesos. Finalmente, otras alzas se darán en los próximos días, como es el caso de los peajes, que subirán con el IPC, es decir, el 5,1%, así como las tarifas notariales, servicios públicos y cuotas de administración. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.663 pesos con 24 centavos. Bajó. El petróleo de referencia Brent subió hasta los $65 con 41 centavos por barril. El café bajó y su precio de referencia para mañana será de 2.633.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. A propósito, el precio del dólar de hoy no se presentaba desde hace más de 4 años. Luisa Polo, ¿por qué se da la caída y qué se espera para los próximos días? Así es, buenas noches. Este precio de 3.663 pesos es el más bajo de los últimos 4 años, pues no se presentaba un dólar tan barato desde junio de 2021. La caída de hoy fue de 54 pesos, pero en los últimos 12 meses el dólar ha bajado su valor 15% en nuestro país. La tendencia del dólar a la baja viene desde abril del año pasado y entre las razones de este comportamiento están factores externos y locales, como las políticas económicas en Estados Unidos y la expectativa que hay por la decisión que tome el Banco
Banco Central de Estados Unidos sobre tasas de interés. Ahora, a nivel local, se encuentra el ingreso masivo de dólares al país derivado de las operaciones de deuda internacional adelantadas por el Ministerio de Hacienda. Escuchemos lo que dice Gregorio Gandini, analista en mercado de capitales. La tendencia a la baja del día de hoy del dólar se explican por algunas fuerzas locales y globales. Las fuerzas globales, número uno, la tensión entre la Casa Blanca y la Reserva Federal con la investigación que se abrió a Jerome Powell, su presidente. Eso ha generado mucha incertidumbre alrededor. Otro dato importante de Estados Unidos, inflación se mantiene estable en 2.7%, pero la inflación base registró un registro un poco más bajo. Esa inflación es la que sigue la Fed muy de cerca. Entonces, eso es importante porque puede generar señales confusas sobre si la Fed va a bajar tasa o no. Por el lado local, tenemos un aumento desproporcionado del salario mínimo de 23%, lo cual esperamos se refleje en términos de inflación y eso mantenga la tasa alta del Banco de la República, que no vaya a tomar ninguna decisión. Ahora, con este precio, ¿quiénes salen favorecidos? Los que tengan deudas en dólares, los que importan productos en dólares o los que quieran viajar fuera del país. En contraste, no favorecen a los exportadores y a las miles de familias colombianas que reciben remesas en esta moneda de sus familiares en el exterior. Y esta tarde se realizaron las exequias del artista de música popular Jason Jiménez en medio de una ceremonia privada en el norte de Bogotá. Así fue el último adiós al cantante que falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en el que perdieron la vida otras 5 personas. En una escena marcada por el silencio, las lágrimas y el dolor que embarga a sus seres queridos, este martes se realizaron en Bogotá los actos funerarios del artista caldense Jason Jiménez. La jornada comenzó con una caravana que acompañó el cuerpo del cantante. Pasó por el Movistar Arena, escenario clave en su carrera, y finalizó su recorrido en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, al norte de la capital. Allí, familiares, amigos y personas que compartieron de cerca su camino personal y artístico se despidieron de Jason en una ceremonia privada marcada por el respeto y la sensibilidad. La partida del cantante ha generado una profunda conmoción en el país. Su legado musical, humildad y su forma de hacer las cosas con el corazón permanecerán vivos en la memoria de amigos y seguidores. Y para los miles de fanáticos de Jason Jiménez, mañana se realizará un homenaje póstumo al artista en el Movistar Arena de Bogotá. Aquí están los detalles. Yo no compito con nadie, corro mi propia carrera. El Movistar Arena fue un sueño cumplido para Jason Jiménez. En 2024 hizo historia para el regional colombiano. Dio 3 conciertos en el que se agotó la boletería en tiempo récord, entre 5 y 3 horas. Oiga, señora, a mí no me hable de dinero. Un lugar en el que brilló su luz, su voz y ahora el escenario que lo despide, con esos mismos fanáticos que lo vieron en este lugar, que desde hoy afuera del Movistar ya coreaban sus canciones, lo lloraron y lo recuerdan. Y para esos seguidores jimenistas está dedicado este homenaje póstumo para acompañar y despedir con cariño. Serán 2 ingresos, una primera jornada de 12 del día a 4 de la tarde y luego de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ambos hasta completar aforo y con entrada gratuita. Un espacio donde se espera a artistas con los que compartió escenarios y canciones. Un lugar para cantar a una sola voz y, como decía Jason Jiménez, con el corazón. Mi gente, quiero darle las gracias. Que sean mis caballos los que a mí me lleven al destino final. 7:41, a esta hora avanza una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Casa de Nariño, citada por el Gobierno Nacional por la crisis diplomática con Estados Unidos y por lo ocurrido en Venezuela. A la cumbre asisten 3 expresidentes de la República. Juan David Ríos, ¿qué se sabe del encuentro? Mire, Malú, todavía continúa esta reunión. Estamos hablando de ya más de 4 horas que está reunido el expresidente Juan Manuel Santos, también César Gaviria,
También se encuentra el presidente Gustavo Petro justamente en esta reunión en Casa de Nariño. Se está a la espera de esas conclusiones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en donde los puntos de interés, uno de ellos tiene que ver en esa relación con Estados Unidos y Colombia. La reunión que va a tener el presidente Gustavo Petro justamente con Donald Trump en la próxima semana, ya a principios de febrero. Se está a la espera de que en tan solo unos minutos termine esa conclusión con la canciller Rosa Villavicencio. Nosotros tenemos algunos detalles de los comentarios de los expresidentes, en este caso de Juan Manuel Santos, quien menciona que se debe prevalecer ese diálogo entre Estados Unidos y Colombia, y además frente a la situación de Venezuela, que se tiene de cierta manera que garantizar unas elecciones democráticas en Venezuela y garantizar por supuesto las elecciones del 2024. Esta reunión continúa aquí, estamos por supuesto a la espera de más detalles de esta Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Hola, en Noticias del Mundo hoy, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar Irán, mientras Donald Trump aseguró que la ayuda a quienes protestan contra el régimen va en camino. También hay incertidumbre por el número de víctimas mortales, unos hablan de 2.000 y otros de 12.000. Así, la televisión iraní mostró lo que serían los vestigios de las protestas en varias ciudades, edificios en llamas, vehículos quemados y bancos dañados. Organismos internacionales llaman la atención sobre lo que parece un baño de sangre y advierten que los registros de muertos estarían muy por encima de lo reportado. Existen informes creíbles de masacres a nivel nacional y también de manifestantes acusados de ser enemigos de Dios, lo que significa que se enfrentan a la pena de muerte según la ley iraní. Según informes, varios hospitales están desbordados por la cantidad de víctimas, incluidos niños. El bloqueo de Internet desde el 8 de enero no permite a organismos independientes verificar las consecuencias de la represión, pero sí se sabe que con puño de hierro el régimen de los ayatolás intenta aplastar la ola de protestas que inició el 28 de diciembre contra la inflación, las condiciones de vida y, en últimas, contra el mismo gobierno. Por tierra, iraníes desesperados por obtener información de sus familias pasan la frontera desde Turquía. No tenemos noticias, no hay internet, todo está apagado. Estoy yendo a ver a mi hermano y a mi familia. Y mientras los iraníes en el exilio levantan su voz pidiendo a la comunidad internacional que ayuden al pueblo de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió que la ayuda va en camino, sin especificar a qué se refiere. A todos los patriotas iraníes, sigan protestando y, si es posible, tomen el control de sus instituciones. He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. Y solo les digo que la ayuda está en camino. Ya vieron que impuse aranceles a cualquiera que haga negocios con Irán. El gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos abandonar Irán enseguida y que consideren hacerlo por tierra a través de Turquía o Armenia. Una alerta que despierta inquietud sobre la próxima acción de la administración Trump en Medio Oriente. Dos empleadas denunciaron al cantante Julio Iglesias por maltrato, acoso y agresiones sexuales. El escándalo se volvió un asunto de Estado. El gobierno español pidió una investigación mientras la oposición defendió al artista. Las dos denunciantes trabajaron para Julio Iglesias. Lo acusan de presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021. Una investigación realizada por el diario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos reveló el escándalo. Los hechos habrían ocurrido en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España. Según lo revelado, una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta. Las dos proporcionaron a los periodistas grabaciones, fotos, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas, entre otras pruebas. Según la información de los periodistas, el relato de ambas describe vejaciones, humillaciones y agresiones sexuales. El tema trasciende el entretenimiento en España. El gobierno fijó su posición. Yo creo que lo que es muy importante es que la ciudadanía no tenga ninguna duda de que el gobierno de España es absolutamente firme, contundente, con un compromiso inquebrantable en contra de la violencia de género y que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad, sea el que sea, y siempre al lado de las víctimas.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las más grandes opositoras del gobierno de Sánchez, aseguró que las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. Agregó que la Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias. Tanto el cantante como su equipo aún no se han pronunciado. 7:47 a.m. Hoy la Alcaldía de Bogotá dio apertura oficial al primer centro de servicios resolutivos en salud ubicado en la localidad de Kennedy. Se trata de una apuesta del distrito para dar solución a los bogotanos ante la crisis nacional del sistema. La meta es implementar 38 centros, los cuales contarán con servicios de cirugía general, dermatología, ginecobstetricia, pediatría y odontología, entre otros. Así lo explicó el alcalde Carlos Fernando Galán. El resolutivo es que una persona puede llegar acá, a este centro 29 en la localidad de Kennedy, pidiendo una cita porque tiene un dolor. Acabamos de hablar con una paciente, con Miriam, nos dijo, yo llegué con un dolor abdominal y pues me va a atender inmediatamente un médico, la atendió la doctora Laura inmediatamente, y la doctora nos dijo, si ella requiere una ecografía, se la hago ya aquí. No requiere que yo la autorice, ni le ordene, ni la mande a otro lado, ni nada de esas cosas. Yo aquí le hago la ecografía. Desde el corazón del resguardo indígena Caño Mochuelo en Casanare, un grupo de mujeres teje más que artesanías, teje memoria, teje identidad y resistencia, y con cada hilo mantiene viva la sabiduría ancestral de su pueblo y protegen sus raíces para las nuevas generaciones. Mi nombre es Guapia Ana María Colina, Jaimba Malady, Nulbi Japes. Sofía Lombana Quechiney del pueblo Guamone, y esta es mi historia. El trabajo de las mujeres guamonae indígenas del resguardo Caño Mochuelo en Casanare no solo decora hogares, sino que dignifica la vida de toda una comunidad. Más que un sombrero, es un arte, es una historia. Es un símbolo de identidad, un puente entre el pasado y el presente y un mensaje de esperanza hacia el futuro. Esto me ha enseñado mi mamá, yo quiero enseñar a mi hija para que ella aprenda. Nuestros abuelos no nos dejaron una riqueza económica, dejaron el arte que nos ha venido fortaleciendo como mujeres. Así el pueblo guamonae del resguardo indígena Caño Mochuelo teje no solo mochilas y sombreros, sino también la certeza de que sus raíces culturales seguirán vivas, y por ello Guapia, Jaimba, Nulbi y Sofía son colombianas que hacen historia. Prudencio, el segundo nombre del general Padilla, es centro de controversia entre historiadores. Incluso el mismo Manuel Zapata Olivella lo llama con el nombre completo José Prudencio Padilla. Pero ¿quién tiene la razón? Esta es la última entrega de Tambores de Libertad. Desde su primera mención hasta la última, Manuel Zapata Olivella siempre llamó al más grande general colombiano de todos los tiempos, con su nombre completo, José Prudencio. Así lo nombran también en La Guajira, su tierra natal, donde no aceptan la versión según la cual el Prudencio es pura invención, porque no hay documentos oficiales que prueben lo contrario. Padilla se apellidaba o se nombraba él mismo, José Prudencio Padilla López. Edinson Hernández defiende el José Prudencio con la pasión de un riohachero que ha pasado la vida escuchando ese nombre. ¿Usted conoció José Prudencios en Riohacha? Gente que se llamara como Claro, José Prudencio. ¿Sí? Claro, sí, muchos. Tuve a José Prudencio Aguilar, José Prudencio Benjumea, José Prudencio Angarita, ese no era de aquí de Riohacha, porque su padre era de Tenerife, de esos lados del río Magdalena. Conocí a José Prudencio Medina, ese sí, riohachero, y así muchos. ¿Y por qué los bautizaban con José Prudencio? ¿Le rendían tributo a...? Por tributo y recordando a nuestro almirante. Por eso la gente antes llevaban a sus hijos a la pila bautismal con ese nombre, José Prudencio, en honor a José Prudencio Padilla.
Es tal la duda que ronda el segundo nombre del general Padilla que el historiador Adolfo Hernández Garzón se puso a la tarea de rastrear pruebas para validarlo. El nombre de Prudencio gravita sobre la historia de Padilla desde 1772, cuando llegó un coronel de ingenieros, Arévalo, de Cartagena, enviado por el virrey para someter a las tribus indígenas. Arévalo llega a Riohacha y viene con 14 misioneros vascos a la cabeza de Fray Miguel de Pamplona. ¿Quién era el patrón de esos misioneros vascos? San Prudencio. El nombre de Padilla gravita desde ese momento. Incluso el monumento en la Plaza Padilla de Riohacha, inaugurado en 1887, aparece con el nombre completo. Porque esta es la historia. Y el cartel publicitario que anunciaba ese acontecimiento dice textualmente, José P. Padilla. El documento reposa en poder de don Alfredo Ortega Rolón, como herencia de su padre. Y este documento, pues la verdad, no sé ni cómo le llegó a mi papá, dónde llegó, cómo llegó, y es una prueba del almirante, no, del general. Pero hay una prueba mayor. El nombre José Prudencio Padilla aparece en una de las cartas que Manuelita Sáenz dirige al militar italiano Giuseppe Garibaldi desde Paita, Perú, donde pasa los últimos años de su vida. Hizo un intercambio epistolar con Giuseppe Garibaldi, el famoso guerrillero italiano. En una carta donde ella coloca a Padilla, ¿oíste?, al nivel de los enemigos de Bolívar, porque habla de los Paulas, se refiere a Santander, habla de los Páez y se refiere a Padilla, las 3P. Ella habla de que los conjurados querían poner, de la noche septembrina, querían poner en libertad al general José Prudencio Padilla. ¿Y lo dice completico? El nombre del Prudencio está. El documento hace parte del libro Simón Bolívar, visto por Manuela Sáenz, del historiador Juan Pablo Llenás. Su autenticidad fue reconocida por expertos grafólogos en Lima y Quito. La memoria riohachera, que es celosa y guardián de Padilla, siempre ha sido respetuosa de su grado como militar, al decirle siempre general, y de su nombre, a decirle siempre José Prudencio. La historiadora Loida Niño no da crédito al nombre de Prudencio porque no existen documentos oficiales que lo certifiquen. Yo soy muy respetuosa de esas tradiciones, es válido, estoy de acuerdo con ellas. Yo lo único que hago en la observancia es que desde la fuente primaria, documentos de época, estamos hablando de documentos de 1810, 12, 1809, no solo en Colombia, sino en España, jamás se menciona el Prudencio. En el acta de matrimonio, por ejemplo, en el acta no aparece. de matrimonio no está. Y en el juicio de la conspiración tampoco. Entonces, normalmente esos dos actos legales ante el Estado, bueno, entre la estructura política de la época, deben contar con toda la veracidad. Entre las cenizas de los muchos incendios que vivió Riohacha en el siglo XIX, quedó la que habría sido la prueba reina para dirimir esa polémica, la fe de bautismo. Pero más allá de cualquier controversia, la memoria colectiva ya bautizó para la eternidad al gran almirante Padilla con el sonoro nombre de José Prudencio. José Prudencio Padilla. Antes de terminar, los dejamos con esta imagen. Ahí vemos la foto. Acaba de finalizar la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores con la participación, por supuesto, en cabeza del presidente Gustavo Petro, la canciller Rosa Villavicencio y los expresidentes que asistieron, César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. Los detalles del encuentro en nuestras próximas ediciones. Hasta aquí las noticias. Ya viene Desafío Siglo XXI.